35 cosas muy locas e historias de la mitología nórdica. Por razones culturales, la mitología nórdica no es tan conocida en Occidente como la griega o la latina, donde personajes como los griegos Zeus, Hera, Afrodita y Odiseo, y los latinos Júpiter, Marte y Venus son más populares, gracias a la literatura clásica. Sin embargo, dioses nórdicos como Odín y Thor se hicieron presentes en la cultura occidental, gracias a sus fantásticos atributos y armas, como el mágico y demoledor martillo del dios del trueno. La mitología nórdica tiene una característica que la hace casi única: los dioses serán derrotados en la batalla del fin del mundo. A diferencia de otras tradiciones mitológicas y religiosas, centradas en la lucha entre el bien y el mal, donde el bien sale ganando, en la escandinava el combate se plantea entre el caos y el orden. En este singular enfrentamiento, las fuerzas del caos serán las vencedoras sobre el ejército del orden liderado por los dioses. Es sin duda una metáfora más alineada con el futuro del Sol, la Tierra y todo el sistema solar. Vamos a dedicar este video a la mitología nórdica, sus principales dioses y sus fantásticos acontecimientos hasta la batalla final. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. En la mitología nórdica habían varios animales sobrenaturales. El universo de la mitología nórdica está representado por un disco plano, situado en las ramas del Yggdrasil, un fresno perenne o árbol de la vida que sostenía los 9 mundos. En él habitaban varias criaturas, incluyendo el dragón Nidhogg, un águila sin nombre, el halcón Beorfornir y la ardilla Ratantox. El dragón Nidhogg vivía en las raíces y las roía sin cesar hasta el Ragnarok o batalla del fin del mundo. El águila habitaba en la rama más alta del Yggdrasil, vigilando los 9 mundos, hasta ser derribada por el dragón roedor en el Ragnarok. El halcón Beorfornir se encontraba en el entrecejo del águila, vigilando sus movimientos. La ardilla Ratatosk corretea entre las raíces y la copa del árbol, difundiendo noticias falsas y sembrando la discordia entre el dragón y el águila. Número 2. Heimdall vigilaba el puente del arco iris. Los dioses nórdicos vivían en el Asgard, región alta del cielo a la que solo podía llegarse caminando por el Bifrost, un puente de arco iris. El Bifrost está vigilado por Heimdall o Dios Blanco, hijo del dios principal Odín, y de 9 mujeres gigantes que lo alimentaron con sangre de jabalí. El guardián Heimdall tenía a mano un gran cuerno con el que anunciaba cuando un Aesir o un Vanir cruzaban el puente Bifrost. Los Aesir y los Vanir eran los 2 grupos de dioses de la mitología nórdica. El Niflheim, o hogar de la niebla, es el reino de la oscuridad y las tinieblas, un paraje frío y profundo, debajo del Yggdrasil, asiento del Helheim, el reino de la muerte. Era gobernado por Hela, o Hela, diosa de la muerte, hija de Loki, a su vez hijo de los gigantes Farbauti y Laufey. Número 3. Odín y Thor eran los dioses de más alta jerarquía. Los Jotun eran una raza de gigantes de fuerza sobrehumana, adversarios de sus primos, los dioses, a pesar de que a menudo se apareaban y se casaban. El Alfheim era uno de los 9 mundos del Yggdrasil, hogar de los elfos de la luz o elfos luminosos. El Svartalfheim era otro de los 9 mundos, residencia de los elfos oscuros. Los elfos eran criaturas jóvenes y bellas, masculinas y femeninas, que vivían en cuevas y bosques y fuentes, dotados de poderes mágicos. Los dioses principales eran los Aesir, que junto a las diosas Asinjur habitaban en el Asgard. Estos dioses integraban una asamblea encabezada por Odín, el más importante. Uno de los Aesir era Thor, muy cercano a Odín en jerarquía, y probablemente el dios nórdico más popular fuera de Escandinavia. Número 4. La figura de Odín ha trascendido como el dios de algunas religiones neopaganas. Odín, también llamado Wotan, es considerado el máximo dios de la mitología nórdica, así como el principal de algunas religiones del hetenismo o neopaganismo germánico. Como ocurre con los dioses mayores en varias mitologías, la figura de Odín es compleja. Es el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte,
y también, aunque en menor medida, de la poesía, la profecía, la magia, la caza y la victoria. Residía en el palacio de Valaxkalf, que construyó para sí en el Asgard, donde estaba el Hioskálf, su trono desde el que observaba lo que sucedía en los 9 mundos. En batalla empuñaba su lanza llamada Gungnir y cabalgaba montado en el Sleipnir, un corcel de 8 patas. Número 5. El martillo de Thor es una de las armas mitológicas más populares en el mundo occidental. Thor, dios del trueno y de la fuerza, usaba guantes de hierro y un cinturón mágico, y blandía el Hjörnir o el demoledor, su famoso martillo, forjado por los enanos Sindri y Brok, quienes se lo entregaron al dios como parte de una apuesta con Loki. Es una de las armas más temidas de la mitología nórdica, a menudo mencionada en Occidente como sinónimo de herramienta todopoderosa. Aunque casi siempre es descrito como un martillo, en ocasiones se menciona como una mandarria, un garrote o un hacha, pero siempre utilizado por Thor para apurrear y derrotar a todo el que amenace la supremacía de los Aesir. Tenía la ventaja de que golpeaba tan fuerte como su dueño quería, desde un simple toque hasta un golpe que partía una montaña. Número 6. Balder, hijo de Odín, tenía su talón de Aquiles. Balder, hijo de Odín, es el dios de la paz, el perdón y la luz en la mitología nórdica. Su madre, la diosa Frigg, quien ha sido asociada con la era griega, protegió a Balder contra todas las formas de muerte, menos una. Loki se propuso matar a Balder, pero no encontraba la manera hasta que se disfrazó de anciana y se presentó ante Frigg, preguntándole si su hijo tenía un punto vulnerable. La diosa Frigg le reveló a Loki que lo único que podía lastimar a su hijo era la planta de muérdago, un mito que recuerda al del talón de Aquiles en la mitología griega. El arrogante Balder se creía invulnerable y pedía a los dioses que le arrojaran cuantos objetos dañinos quisieran, pero nada lograba herirlo. Loki preparó una flecha de muérdago y se la dio a Hor, hermano ciego de Balder, y este murió de un flechazo disparado por un invidente. Número 7. Hor murió quemado por su hermano Vali. Odín castigó a Loki por la muerte de Balder, atándolo a 3 piedras y poniendo a una serpiente a escupir veneno sobre su rostro, desfigurándoselo y ocasionándole un dolor terrible. Hor, o Ur, el ciego, que mató involuntariamente a su hermano Balder, también murió por un fratricidio perpetrado por Vali, otro hijo de Odín. Vali era el dios de los arqueros, de infalible puntería, hijo del dios supremo con el gigante Rind, y se vengó de su hermano Hor por haber matado a Balder, quemándolo en una hoguera. Vali era el dios de la luz, y como los rayos del sol eran tenidos por flechas en la mitología nórdica, fue venerado y representado como un arquero. Número 8. Tyr puso su mano en la boca del lobo Fenrir. Tyr, dios de la guerra y el orden, era un Aesir, hijo del gigante Ymir y de Horrod, aunque otra fuente lo señala como descendiente de Odín y Frigg. Según las Edda, recopilaciones históricas de la mitología nórdica, la asamblea de dioses decidió encadenar al monstruoso lobo Fenrir, pero la fiera gigantesca rompía las cadenas que le colocaban. Finalmente los dioses hicieron que los enanos elaboraran el Gleipnir, una sopa mágica hecha con las raíces de una montaña y las barbas de una mujer. El lobo presintió el engaño y rechazó ser amarrado por la cinta mágica, a menos que uno de los dioses pusiese una mano en su boca en señal de buena fe. Tyr, conocido por su enorme valentía, aceptó el desafío, y el lobo Fenrir mordió su mano y fue condenado a permanecer amarrado hasta la batalla del fin del mundo. Número 9. Bragi recibía cortésmente a los recién llegados al reino de Odín, y su esposa Idun proporcionaba las manzanas de la eterna juventud. Bragi, hijo de Odín y de la gigante Gunnlod, o de la diosa Frigg, según otras versiones, era un sabio Aesir, el dios de la poesía y de los bardos en la mitología nórdica. Él, también llamado dios de la barba oblicua, fue el primero que aprendió a versificar. Era el encargado de ofrecer una copa de bienvenida a los recién llegados y recibirlos con palabras corteses en el Valhalla, un majestuoso e inmenso salón situado en el Asgard. Era el esposo de Idun, la importante diosa nórdica, que guardaba las manzanas que comían los dioses Aesir en el Asgard para no envejecer. Idun Mons, un monte del planeta Venus, lleva su nombre. Número 10. Vidar venga la muerte de Odín en la batalla del fin del mundo. Vidar, dios del silencio, la justicia y la venganza, era hijo de Odín y de la gigante Grior. La Edda en prosa lo refiere como el silencioso hijo de Odín.
Durante el Ragnarok será el encargado de vengar a Odín, después de que el dios supremo sea devorado por el lobo Fenrir. De acuerdo con el Vafthrûdnimál, o tercer poema de la Edda poética, Vidar mata a la colosal bestia pisando su mandíbula, con un zapato cuya suela fue fortalecida por los hombres, y desgarrándola con sus manos. Otra versión contenida en el Völuspá, el primer poema de la Edda poética, señala que Vidar mató al lobo Fenrir, atravesándole el corazón con su espada. La Jotunglior, madre de Vidar, salvó a Thor entregándole varios objetos mágicos, cuando el dios del trueno tuvo que enfrentar al gigante Herod sin su martillo. Número 11. Forseti era el paradigma de la persuasión y la justicia. Ul, hijo de la diosa Sif e hijo adoptivo de Thor, era el dios del combate cuerpo a cuerpo, y Forseti, hijo de Balder y de la diosa Nanna, era la deidad más sabia y elocuente del Asgard. Al contrario de su compañero Tyr, partidario de la violencia, Forseti prefería la mediación y la persuasión en la resolución de las disputas, para lo que lo ayudaba su convincente labia. Se sentaba en el vestíbulo de su residencia a impartir justicia a todo el que le solicitara, y tenía fama de proveer soluciones que las partes en disputa consideraban justas. Forseti llegó a ser tan respetado que los juramentos más solemnes se hacían en su nombre, y todos los que él juzgaba confiaban en conservar la vida siempre y cuando cumplieran con sus sentencias. Número 12. Frigg es mencionada como hermana y como madrastra de Thor. Frigg, esposa de Odín y madre de varios de sus hijos, era la diosa del cielo, el amor, la fertilidad, el matrimonio, la administración del hogar, las artes domésticas y la previsión, por lo que ha sido relacionada con Hera, la esposa de Zeus en la mitología griega. Tenía el poder de ver el porvenir, aunque nunca cuenta lo que sabe, y aparte de su esposo, es la única autorizada a sentarse en el trono de Odín, a observar los 9 mundos. Participa, junto a Odín, en la cacería salvaje liderada por su esposo. Es mencionada en algunas ocasiones como madrastra y como hermana de Thor. A menudo está acompañada por Eira, curandera y diosa de la salud, la sanación y la euforia. Sus diosas sirvientes eran Yglig, protectora de los hombres por los que Frigg velaba, Nga, mensajera celeste, y Fulya, promotora del embarazo de las mujeres. Número 13. Var garantizaba el cumplimiento de los juramentos matrimoniales. Eskfón es una diosa Asinjur, referida en la Edda en prosa o Edda menor, y no hay seguridad de que haya sido una deidad mayor, ya que nunca se menciona en la Edda poética. Eskfón se mete en las mentes de los hombres y las mujeres, conduciendo sus pensamientos hacia el amor. Var, cuyo nombre posiblemente significa benevolente, es otra diosa Asknihur, protectora de los juramentos, llamados Varar, principalmente relacionados con los votos y los contratos conyugales. La Edda menor dice de ella: Var, que oye los pactos entre la gente y el juramento de fidelidad que se hacen las mujeres y los hombres, es por esto que tales juramentos se llaman Varar. Ella se venga luego de que los que no los cumplen. Número 14. El dios Vanir, Njoror, era el padre de Frey y Freyja. A la par de los Aesir, los dioses originales del cielo, la mitología nórdica también veneraba a otras divinidades, que ejercían poder sobre los mares, los bosques, los vientos y las demás fuerzas de la naturaleza. Este clan de dioses eran los Vanir, residentes de Vanaheim, donde reinaban según sus deseos. Uno de los principales dioses Vanir era Njoror, divinidad de la tierra fértil, las costas marinas y la navegación. Su esposa Skaoi, diosa del invierno, era una cazadora con arco. Odín la puso a elegir compañero con solo ver los pies de los candidatos, y ella quería a Balder, pero le tocó Njoror, aunque no estaban hechos el uno para el otro y terminaron separándose. Njoror era el padre de Frey y de Freyja, dos importantes dioses del paganismo nórdico. Número 15. Según la leyenda, Frey fue el primer rey escandinavo. Frey, hijo de Njoror y hermano de Freyja, era un Vanir, señor de la vegetación y dios de la lluvia y del sol naciente. Poseía la Sumarbrander, o la espada del verano, que se movía sola en el aire en el transcurso de un combate, pero tuvo que entregarla para casarse con Gerda, una gigante virgen muy hermosa. Los enanos Sindri y Brok le regalaron el Gullinsbursti, un jabalí de oro que iluminaba la noche con su resplandor y tiraba de un carro a la velocidad de un caballo al galope. Frey también poseía el barco Skjorblaunir, que podía viajar por mar y tierra, y un caballo que ignoraba los obstáculos. Era el dios favorito de los elfos y según la leyenda y la protohistoria,
Fue el primer rey de la vieja dinastía, primeros monarcas de Escandinavia hasta la era vikinga. Número 16. Freyja, diosa del amor en la mitología escandinava, se convirtió en la más importante del paganismo nórdico. Freyja es descrita en la Edda como la diosa del amor, la fertilidad y la belleza. Forma, junto con Frigg, las dos principales diosas de la mitología nórdica, y era invocada para la felicidad amorosa, los buenos partos y las buenas estaciones. También era relacionada con la guerra, la magia, la riqueza, la profecía y la muerte, y la Edda indican que recibía en su palacio, de Forkbrang, a la mitad de los muertos en la guerra, mientras que Odín recibía la otra parte en su salón Valhalla. Se le atribuye la creación de los Eid, los hechizos o brujerías del paganismo nórdico, los cuales enseñó a los dioses Aesir. Número 17. Frey y Freyja eran dos componentes de un solo dios. La distinción entre los dos clanes de dioses de la mitología nórdica, los Aesir y los Vanir, es relativa. Los primeros son presentados como guerreros y los segundos como pacíficos, aunque hay dioses que pertenecen a ambos bandos, incluso formaban parte de una sola entidad. Antiguamente, Frey y Freyja eran dos presencias de una sola entidad divina, que después se separaron, y la diosa empezó a ganar popularidad por el parecido de su nombre y atributos con los de Frigg. Algunos estudiosos de la mitología nórdica, como el historiador y mitólogo francés del siglo XX, Georges Dumézil, resaltan el carácter terrenal de los Vanir, por su incumbencia en el clima, la siembra y las cosechas, mientras que los Aesir son presentados como dioses más espirituales. Número 18. Frey y Freyja fueron rehenes de los Aesir, después de que este clan de dioses derrotó a los Vanir. Los Aesir y los Vanir pelearon una larga guerra ganada por los primeros, que culminó con un acuerdo de paz, un intercambio de rehenes y los casamientos entre miembros de ambos grupos de dioses. Fue así como Nojoror y sus hijos Frey y Freyja terminaron como rehenes de los Aesir, mientras que Hoenir, hermano de Odín, quedó como retenido privilegiado en el Vanaheim. Algunas fuentes señalan que la distinción entre los Aesir y los Vanir fue una división de divinidades indoeuropeas realizada en Noruega, que guarda un paralelismo con el caso de los titanes y los dioses olímpicos en la mitología griega, así como con la gran epopeya hindú del Mahabharata. Número 19. La raza de los Jotun surgió de la axila del primer gigante, que se quedó dormido. Los Jotun o gigantes eran seres de fuerza sobrenatural, que vivían en su residencia fortaleza de Utgard, localizada en el Jotunheim, uno de los 9 mundos en la cosmología nórdica, separado del mundo de los hombres, o Midgard, por densos bosques y altas montañas. El primer ser viviente surgido del Ginnungagap, o caos primitivo, fue Ymir, un gigante que se quedó dormido, creciendo de su axila un hijo y una hija también gigantescos, mientras que de sus pies surgió un monstruo de 6 cabezas. Así se originó la raza de los gigantes de la escarcha o el hielo, pobladores del Niflheim, el reino helado de las tinieblas y la oscuridad. Los gigantes representan las fuerzas del caos primitivo y de la naturaleza destructiva e indomable, y mientras los dioses encarnan la cultura y el orden, ellos son soldados de la anarquía natural. Número 20. Los gigantes se enfrentarán a los dioses en la batalla del fin del mundo. Algunos de los dioses Aesir descienden de los Jotun y se mezclan con ellos. Varios gigantes son mencionados en la Edda por sus nombres y se muestran como encarnaciones de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Aparte de la categoría de los gigantes del hielo, existen los del fuego, y ambos grupos mantienen una hostilidad con los dioses, que se concreta en luchas en las que generalmente deben enfrentar a Thor. Los gigantes como Surt y Riem encabezarán al ejército de la destrucción en la batalla del fin del mundo. Surt es el líder de los gigantes del fuego y soberano de su reino, y sus hordas atacarán hacia el norte como un viento austral, intentando aplastar a los dioses en el Ragnarok. El gigante Rim, o Irrim, capitaneará el barco Naglfar en la batalla. Número 21. La mitología nórdica también está poblada de gnomas, valquirias, enanos, elfos y bestias. Aparte de los dioses y los gigantes, la mitología nórdica cuenta con otros seres sobrenaturales, como las gnomas, las valquirias, los enanos, los elfos y las bestias. Las gnomas son espíritus femeninos que marcan el destino con decisiones irrevocables. Existen 3 gnomas o nornas principales que residen en las raíces del Yggdrasil, hilando el destino de los hombres y de los héroes, el de estos con hilos de oro. Son Uro, o lo que ha sucedido,
Verdandi, o lo que está sucediendo, y Skuld, o lo que debería suceder. Uro ha sido relacionada con la griega Cloto, una de las tres Moiras, hija de Zeus y Temis, que hilaba las hebras de la vida en su rueca. Verdandi encarna los aspectos del destino ligados al presente, y Skuld los relacionados con el futuro. Número 22. Las valquirias cumplían una importante función para Odín. Las valquirias son deidades femeninas menores, seleccionadas personalmente por Odín. Tenían una peculiar apariencia, eran solitarias y su función principal consistía en llevar a los héroes caídos en batalla al salón Valhalla. En el impresionante salón donde Odín recibía a la mitad de los caídos en combate, las valquirias los atendían ofreciéndoles hidromiel. Las valquirias eran comandadas por la diosa Freya, tenían que ser vírgenes y vivían en el Vingolf, morada situada cerca del Valhalla. Seleccionaban a los guerreros más heroicos muertos en batalla, cuyos espíritus Odín reclutaba para la batalla del fin del mundo. Este personaje de la mitología nórdica y germánica fue tomado por Wagner para dar nombre a su ópera épica que forma parte del famoso ciclo El Anillo del Nibelungo. Número 23. Los enanos eran expertos forjadores de armas. Los enanos eran una raza especial que evolucionó de los gusanos, que se comieron el cadáver del gigante Ymir, primer ser viviente muerto por los dioses en el principio de los tiempos. Vivían bajo la tierra en Svartalfheim, uno de los 9 mundos que formaban el cosmos, y su trabajo principal era la minería y la metalurgia, especialmente la forja. Poseían un saber sagrado y oculto que les permitía forjar armas prodigiosas para los héroes y objetos mágicos para los dioses, como el martillo de Thor. No se trataba de enanos como se entiende habitualmente este término, ya que tenían una estatura del tamaño humano común. Fue a partir del siglo XIII que las sagas legendarias empezaron a presentarlos como seres humanos pequeños. Número 24. Los elfos perdieron importancia durante el paganismo. Los elfos se dividían en 2 categorías, los luminosos, que vivían en el cielo, y los oscuros, que residían bajo la tierra en el mundo del Svartalfheim, junto con los enanos. En principio no eran elfos, sino una variante de los enanos, y aunque en la mitología tenía cierta importancia, esta se devaluó considerablemente en el paganismo y el folclore. Su imagen noble de seres altos y hermosos fue olvidada, pasando a ser unas criaturas pequeñas y ejecutoras de travesuras, tal como las retrató Shakespeare en su obra. Su relación con los hombres era ambigua, ya que podían hacer favores, pero también cometer trastadas y provocar enfermedades. En el paganismo escandinavo se les dedicaba la ceremonia del Alflablot, o del sacrificio élfico, que se realizaba en otoño, después de la cosecha y el engorde de los animales. Número 25. Las Jormungandr es una gigantesca serpiente que rodea el mundo, mordiéndose la cola. El mundo bestial sobrenatural de la mitología nórdica estaba presidido por el lobo Fenrir y la Jormungandr, o serpiente de Midgard, el gigantesco ofidio que rodea el mundo. La serpiente era hija del dios Loki y de la gigante Arborda, y cuando los dioses Aesir supieron de este ser engendrado por tan malignos padres, le encargaron a Thor que le lanzara al mar que rodeaba el mundo de los hombres. La Jormungandr creció tanto comiéndose todo lo que encontraba en el océano, que le dio la vuelta al mundo, mordiéndose la cola. Así quedó atrapada hasta el día de la destrucción total. Unas criaturas menos intimidantes eran la ardilla Ratatox y los cuervos de Odín, Hugin y Munin, que volaban por todos los mundos y le susurraban al dios lo que veían. Número 26. La mitología nórdica no simboliza el bien contra el mal, sino el orden contra el caos. La mitología escandinava no está ambientada en el típico enfrentamiento entre el bien y el mal, que alimenta otras tradiciones mitológicas y religiones. Los dioses mitológicos nórdicos son personajes más complejos, no reducibles a la dualidad bondad-maldad, sino seres asociados a los poderes en un sentido amplio. Así, Loki fue considerado por Odín como su hermano de sangre, hasta que tramó el asesinato de Balder con la flecha de muérdago disparada por Or. Loki no fue exclusivamente un adversario de los dioses, a pesar de que varias historias lo presentan como enemigo mortal de Thor. Los gigantes pueden ser malvados, pero son básicamente salvajes, rudos y tempestuosos. Los dioses representan la estructura y el orden, mientras que los gigantes y las bestias encarnan el desorden y el caos. Número 27. La profecía de la Sibila contiene uno de los poemas más importantes de las Edda. El eventual destino del mundo es descrito en el Völuspá, o la profecía de la Sibila,
uno de los poemas más sobresalientes de la Edda poética. Estos versos contienen una de las más vívidas representaciones sobre la eventual destrucción del mundo, única por su atención al detalle. En este relato, Odín conjura al espíritu de una síbila muerta y le ordena revelarle el pasado y el futuro. El espíritu, al saberse muerto, no le teme al dios y le da largas como preguntas como ¿qué pides de mí? ¿Y por qué tentarme? Odín le convence diciéndole que debe poseer todo el conocimiento para poder cumplir con su función de rey de los dioses. Número 28. Odín sacrificó un ojo para acceder a la sabiduría. Aparte de máxima divinidad nórdica, Odín era también el dios del conocimiento, que ofrendó en sacrificio su ojo izquierdo en la fuente de Mimir para beber la inteligencia y la sabiduría infinitas. También era un dios engañador y tramposo, capaz de transformarse y modificar su apariencia a gusto. En una ocasión en la que quería pasar desapercibido, viajó por la tierra como un anciano tuerto, de barba entrecana, y llevando un abrigo azul oscuro y un sombrero de ala ancha. Número 29. El combate de Thor contra la serpiente del Midgard tiene varios paralelismos en otras mitologías. El mito de Thor combatiendo contra la serpiente del Midgard tiene varios paralelismos en otras tradiciones mitológicas, como la lucha de Indra, rey de los dioses hinduistas, contra la serpiente Virtra, personificación de la sequía. Igualmente Tezcub, dios del cielo y la tormenta de los hititas, debe librar una lucha a muerte contra el monstruoso dragón Iljuyanka, al que finalmente mata. Más cercanos a la cultura occidental son el combate de Heracles contra la hidra de Lerna y el de Apolo contra la serpiente Pitón. Número 30. El primer dios fue Buri. En el principio, el gigante primitivo Ymir se alimentaba de la leche de una vaca gigante llamada Aubumbla. Esta lamió el hielo del Niflheim y surgió Buri, el primer dios, padre de Bor y abuelo de Odín, y de los primeros dioses Aesir. Ymir era hermafrodita y dio origen a la raza de gigantes. Luego Odín y sus hermanos Vili y Ve mataron a Ymir y con su cuerpo crearon el mundo. Los primeros seres humanos fueron Ask y Fresno, o Embla o Olmo, tallados de madera y traídos a la vida por los dioses Vili y Ve. Número 31. Thor fue demonizado por el cristianismo. La cristianización de Escandinavia se produjo entre los siglos VIII y XIII, y una vez avanzado este proceso, la figura de Thor fue demonizada por las organizaciones cristianas, aunque restos de la veneración del dios del trueno se conservaron en el paganismo practicado en las áreas rurales. Thor sobrevivió de manera folclórica hasta los tiempos modernos en Escandinavia y Germania, y más recientemente fue reconstruido de diferentes formas en el neopaganismo. Número 32. El martillo de Thor era un arma única. Thor es inseparable del Mjolnir, su martillo de guerra de mango corto, una de las armas más famosas de la mitología. Nunca erraba el golpe y cuando su dueño lo arrojaba, retornaba a sus manos después de hacer el trabajo. Además, era capaz de lanzar rayos y podía encogerse para pasar inadvertido debajo de la ropa. Para alzar el martillo, Thor usaba un par de guantes de hierro y un cinturón, el Menjinjoro, que aumentaba su fuerza. Los mismos dioses calificaron el martillo del dios del trueno como el arma más poderosa para luchar contra el Jotunheim, o mundo de los gigantes, así como el trabajo más precioso hecho por los enanos metalurgistas que lo forjaron. El martillo se convirtió en el símbolo de Thor y en un popular ornamento durante la era vikinga, así como en un ícono del paganismo nórdico y germánico. Número 33. Los dioses nórdicos perderán la batalla del fin del mundo y el caos derrotará al orden. Contrario a muchas otras mitologías y tradiciones religiosas, en la que los seres supremos siempre son los vencedores, la visión nórdica es sombría. En la mitología nórdica, las fuerzas del mal y el caos serán superiores en número, venciendo a los guardianes del orden. Loki y sus monstruosos hijos se liberarán de sus ataduras, mientras que los muertos navegarán desde su reino, el Helheim, y atacarán a los vivos. Heimdall, guardián del puente del arco iris, hará bramar su cuerno convocando a los seres celestiales. Las fuerzas del orden y el caos entrarán en combate en la batalla final, o Ragnarok, y los dioses resultarán derrotados, tal como ha sido predestinado. Número 34. El ciclo vital se reiniciará, aunque esta reiniciación pudo ser un añadido posterior al mito original. Los dioses y su mundo quedarán destruidos, descendiendo al caos del cual una vez emergieron. El propio Odín será devorado por el lobo Fenrir. Sin embargo, sobrevivirán unos pocos seres,
tanto humanos como divinos, que poblarán de nuevo al mundo para reiniciar el ciclo, aunque algunos eruditos consideran que esta especie de renacimiento y perpetuación pudo ser una adición a la mitología original, ocurrida después de la cristianización. Otros especialistas estiman que el añadido pudo ser precristiano, pero reflejando las tradiciones del zoroastrismo persa. Número 35. La mitología nórdica inspiró El Señor de los Anillos a Tolkien. Las mitologías escandinava y germánica han dejado innumerables huellas en la cultura contemporánea, incluyendo los nombres de los días de la semana en alemán, inglés y lenguas nórdicas. El compositor y dramaturgo alemán Richard Wagner se inspiró en estos mitos para escribir los libretos, componer la música y montar la escenografía de sus óperas más famosas. El escritor británico J.R.R. Tolkien tomó los mundos y los seres de la mitología nórdica para su popular saga fantástica, El Señor de los Anillos, marcando el camino del género de fantasía épica posterior, caracterizado por el uso recurrente de elementos de esta tradición mitológica. Con su propio perfil y conceptualización, la mitología nórdica es tan fantástica y extraordinaria como la griega y la romana, y cada vez se hace más conocida en Occidente, especialmente a través de sus máximos dioses, Odín y Thor, y de los libros y documentos audiovisuales que inspira. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 35 cosas muy locas e historias de la mitología nórdica. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.